que ahora se conoce como los Nat Yogis, o así se les refiere a los adeptos. La orden propiamente ahora se conoce como Nat Pant, es decir, el camino de los Nats o Nato Sampradaya, la tradición o linaje de los Nats. Eh, pues ha tenido una presencia muy, muy larga, como decían, en toda esta región del sur de Asia, y en lenguas vernáculas les llaman yogi, ¿no? No es el mismo sonido que en yogi como lo tienen arriba, ¿no? Hay una diferencia sutil para nosotros, pero importante en lenguas indias, porque no son el mismo sonido, ¿no? Eh, También a veces se les llama Goraknatis, porque son, al menos en su mayoría, seguidores eh, del camino que habría iniciado un yogi pues legendario, Goraknath, ¿no? No sabemos si realmente existió, pero lo importante en realidad no es tanto que haya existido, sino que es una figura importante para esta tradición, es como el fundador, digamos, legendario y simbólico. Otro nombre con el que se les conoce Kampata Yogis o los yogis de la oreja perforada. Y esto es porque, como de hecho se puede apreciar un poco en esta imagen, todos ellos portan aretes, pero no son aretes, digamos, normales o habituales. Lo que los caracteriza es que estos aretes perforan los cartílagos de las orejas, no los lóbulos, ¿no? En todas las órdenes ascéticas y de renunciantes que hay en la India son los únicos que tienen esta seña distintiva, ¿no? Si cuando tienen esta, quiere decir que pertenecen a la tradición de los Nat Yogis, si no son renunciantes, santones o yogis de alguna otra variante, son particularmente de este tipo de tradición. Se les llama también darshanis porque uno de los nombres que tienen estos aretes es justamente darshana. Darshana es una palabra que se puede traducir de muchas maneras, pero uno de los sentidos más usuales, comprensibles y primario es punto de vista. De hecho, Darshana es un nombre que se utiliza mucho en sánscrito, en la India antigua, para referirse a las escuelas de filosofía tradicionales, porque las escuelas filosóficas son perspectivas o puntos de vista, ¿no? O sea, aquí en este contexto no quiere decir que son filósofos yogis, ni mucho menos. Lo que supone es que han adquirido a través de sus prácticas la capacidad de tener una percepción, unas perspectivas, digamos, que trascienden la sensorialidad, ¿no? Y por ende son capaces de portar estos aretes vistosos, ¿no? A veces también reciben el nombre de cita. Este va a ser un término particularmente importante para el tema de hoy. Cita lo podemos traducir de manera muy somera como perfecto o perfeccionado, ¿no? Esto va a tener más ecos, ¿no? No quiere decir que siempre que uno se encuentra la palabra cita esté refiriéndose a estos yogis, no, porque la palabra sida aparece en muchos otros contextos, a veces aplicada a otros tipos de practicantes, a veces de manera muy particular a practicantes tántricos, incluso a budistas tántricos, ¿no? Pero en algunos contextos se utiliza como una manera también de referirse a estos yogis, porque se entiende que esos yogis son perfectos o que han perfeccionado algo acerca de ellos, ¿no? Que es lo que vamos a ir explorando. Y bueno, como les decía, la orden es bastante longeva y debe tener una existencia de a partir del siglo X o del siglo XII, no sabemos con exactitud, pero siguen vigentes en la actualidad. Pues quiere decir que es una orden que tiene una presencia o ha tenido una presencia bastante duradera y por ende con muchas repercusiones en distintos momentos y escenarios históricos, culturales, incluso políticos, ¿no? Lo que sí sabemos es que antes de este momento del siglo X o XII no existían, eh, porque no hay ningún dato, ¿no? Esto no quiere decir que no existiera la terminología yógica, sí, claro, obviamente,
También evidentemente ya existían los cultos a distintos dioses, como los que están atrás de esta imagen, ¿no? Es decir, Shiva, Vishnu y Brahma y otros, ¿no? Pero esta orden particularmente no existía, ¿no? Formalmente son yogis que predican devoción al dios Shiva, porque pues, Shiva es el modelo prototípico divino del yoga, ¿no? Entonces estos yogis pretenden emular la figura de Shiva como un dios yogi, como un dios perfecto, como un dios poderoso. Y al menos tradicionalmente o en principio, estos yogis se dedican o se dedicaban al cultivo del Hatha Yoga, particularmente de esta versión, ¿no? A ellos es a los que por mucho tiempo se les reconocía como o bien los inventores del Hatha Yoga o los que difundieron Hatha Yoga en distintas partes de la India, ¿no? Ahora eso está un poco en entredicho a partir de los estudios más recientes, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que en la literatura ha habido siempre una asociación entre Hatha Yoga y los Nat Yogis, ¿no? Independientemente de que ellos lo hayan o no inventado, ¿no? Lo más seguro es que de hecho no lo inventaron, ¿no? Pero no importa. Y en este intento de emular al dios Shiva, lo que van a perseguir al final es la consecución de la inmortalidad, es decir, de producir un cuerpo adamantino como un diamante, y esto es que es un cuerpo perfecto, que es algo que mencioné, quizá lo desarrollé un poquito más en dos conferencias atrás que di para algunos de ustedes, ¿no? Entonces, bien, vamos a llegar a ellos, pero antes de eso, pues evidentemente ya había yoga, ¿no? No existía Hatha Yoga, pero sí había algún tipo de yoga. Tampoco me va a tener muchísimo porque ya eso lo platiqué en esa otra charla, ¿no? Pero vamos a dar un brevísimo repaso, ¿no? Si vamos a uno de los puntos más importantes en la historia del yoga, que se puedan ver en textos, quiero decir, pues tenemos que referencia al Yoga Sutra, donde está expuesto a una escuela filosófica, justamente un darshana, que podemos llamar Patanjala Yoga o el yoga de Patanjali, ¿no? Que es el que está codificado o desarrollado en este tratado breve de aforismos. Eh, no es el primer texto de yoga, pero es quizá uno de los primeros que sistematiza algo que se puede llamar yoga, ¿no? Y entonces esta escuela filosófica, porque el Patanjala Yoga es ante todo una filosofía, ¿no? Es más eso que una práctica corporal, tiene como principio o como punto de partida que, digamos, la vida humana, no solo la humana, pero particularmente la humana, pues finalmente el Yoga Sutra está escrito a partir del punto de vista de un ser humano, no de los animales, ¿no? Ni de las plantas. Supone que la experiencia humana se produce a partir de la relación que tiene la naturaleza, el mundo material, con el plano espiritual, con el espíritu propiamente, ¿no? Cuando estos dos entran en contacto, se produce lo que es propiamente la experiencia humana, pero esta experiencia humana produce un tipo de ignorancia y es que el individuo deja de ser capaz de poder apreciar su origen espiritual y se identifica con la parte material, ¿no? Esto, desde el punto de vista de Patanjali, es un error, ¿no? Entonces, lo que va a buscar con su sistema filosófico es explicar los procesos a través de los cuales se pueden extirpar todas estas agitaciones mentales que se producen con el contacto con el mundo material, ¿no? Todo eso refuerza una idea de individuo y de ego, ¿no? Ego en un sentido muy, muy amplio, no en el más cotidiano en el que lo entendemos, que es mero egoísmo. Eso es una manera muy simple de entender Patanjali, ¿no? Aquí ego es algo muchísimo más complejo, ¿no? Ahora bien, toda esta serie de procedimientos para poder lograr eso, pues constituyen una práctica, una sadhana. Y dice Patanjali que este camino, esta sadhana,
va a producir distintos poderes o bien perfecciones. En sánscrito una palabra es siddhi, aunque en realidad la que utiliza más Patanjali no es siddhi, es otra, es vibhuti, ¿no? De hecho, bueno, si algunos de ustedes han ojeado o leído Yoga Sutra alguna vez, recordarán que está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo tiene por título la meta de Patanjali Yoga, que es Samadhi, ¿no? El segundo capítulo, al menos por título, se debería dedicar a la práctica Sadhanapada, y el tercer capítulo es el que tiene que ver con los poderes, ¿no? Perdón, alguien tiene su micrófono abierto y se oye un poco de ruido, ¿no? Entonces, el tercer capítulo se llama Vibhuti-pada y ese es el que más espacio dedica a discutir cuestiones de poderes, ¿no? Es un capítulo interesante por, uno, el tipo de poderes que menciona, ¿no? Y luego por el tipo de cosas que dice Patanjali acerca de estos poderes, ¿no? Entonces, puesto que hay que ejercer un control sobre la mente a través de un apaciguamiento o más bien una suerte de anulación del cuerpo, se producen como consecuencia lógica, desde la óptica de Patanjali, cierto tipo de controles también sobre fuerzas naturales. Estos se convierten en poderes, ¿no? Y particularmente hay una serie de poderes que se producen en las fases más adelantadas de la práctica o de la sadhana, que es lo que Patanjali llama samyama. Samyama es la conjunción de los 3 últimos miembros del yoga óctuple de Patanjali, es decir, dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, que es la meta última, que es una suerte de, es difícil de traducir, pero es un estado de trascendencia absoluta, ¿no? Entonces, cuando estas 3 cosas están bien combinadas, se producen estos siddhis, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí tienen las 2 palabras, siddhi, vibhuti, que en este contexto pueden ser sinónimos, ciertamente en varios momentos de Yoga Sutra y en otros textos suelen ser sinónimos, ¿no? Pero repito, Patanjali sobre todo utiliza la segunda palabra, vibhuti. Siddhi casi nunca aparece. Creo que de hecho solo aparece una vez, ¿no? Y en otro tipo de literatura, al revés, la palabra que más se utiliza es siddhi. Y entonces, bueno, Patanjali dedica varios aforismos a mencionar distintos tipos de poderes, ¿no? Aunque no da propiamente eh, digamos, una taxonomía muy fija, pero es así que se encuentra en muchos otros textos. Y entonces hay una idea, una lista bastante difundida, no es definitiva, ni es la única, desde luego, de 8 siddhis, que son estos que tienen en pantalla, animal, agima, etc. ¿No? Ahorita los voy explicando con un poquito más de calma, ¿no? Entonces, bueno, anima quiere decir que el cuerpo es capaz de reducirse de tamaño casi al punto de poder ser como un átomo, es decir, hacerse minúsculo, ¿no? La guima es la capacidad de hacer el cuerpo sumamente ligero, ¿no? Garima o Majima, por el contrario, es la capacidad de darle al cuerpo pesadez o bien proporciones inmensas, ¿no? Y claro, si es inmenso, normalmente va a ser pesado, ¿no? Después, Prapti, esto es interesante, es la capacidad de transportarse, ¿no? Con libertad absoluta, ¿no? Puede ser con una rapidez pasmosa, como si uno fuera este superhéroe Flash, ¿no? Después 5, Prakamya, es, es como una suerte de libertad de voluntad, es decir, que no hay nada que pueda limitar la voluntad del yogi que tiene esta siddhi desarrollada, ¿no?
Claro, es muy vago. ¿Qué quiere decir eso? Limitar, ¿no? Pues, no quiere decir cualquier cantidad de cosas. Pero quizá quiere decir que si quiere a conseguir el coco que está hasta arriba de la palmera, lo va a obtener. Es decir, el coco va a llegar a él, no es que él se va a trepar a la palmera, sino que simplemente le va a llegar el coco, ¿no? Le va a aparecer o va a hacer que caiga el coco, ¿no? Pueden suceder distintos tipos de cosas. Después tenemos Ishitva, que esta supone tener soberanía sobre distintos elementos de la naturaleza, sobre el frío, el calor, el viento, la falta de viento, etcétera, ¿no? Tienen también Vashitva, que es también una capacidad de controlar cosas que habitan, ¿no? Tanto elementos como cosas que pueblan la naturaleza, ¿no? Son también los elementos naturales, pero también son las rocas, las hojas, las ramas, el agua, etcétera, ¿no? Y por último, Kamavayasiyatva, este implica la manipulación tanto de los elementos como de individuos a voluntad, ¿no? Tal y como uno quiera, a partir del kama. El kama es una palabra muy, muy amplia, ¿no? Aquí no tiene que ver con Kama Sutra, pero sí con algo que causa gozo o placer a un individuo, ¿no? Entonces, imagínate, estos son 8 posibles siddhis, no son los únicos, ¿no? Pero son 8. Y, eh, y varios de ellos pues son raros, ¿no? Es decir, uno podría entender que, pues claro, un super yogi que pues es una persona extraordinaria, pues evidentemente va a hacerse ligerito, pesado, va a flotar, pues porque seguramente levita, ¿no? Seguramente va a ser inmune al calor y al hambre y al frío, ¿no? Pero luego ya hay otros que empiezan a sonar como más raros, es decir, producir o forzar la voluntad del yogi en otros individuos, por ejemplo, ¿no? Que están implícitos en los últimos dos CDs de aquí, las últimas dos CDs, pero también en los que aparecen en muchos otros textos, ¿no? Este, Todos estos suponen muchas, muchas cosas, ¿no? Es decir, si damos un repaso de las distintas cosas que dice Patanjali en este capítulo de Yoga Sutra, por ejemplo, dice que el yogi es capaz de desarrollar la capacidad de conocer el pasado y el presente. Uno lo puede entender. Son personas que uno pues concibe como pues poseedoras de capacidades extraordinarias, ¿no? En algunos casos incluso con cierto tipo de sabiduría desbordada, ¿no? También se les reconoce, según Patanjali, la capacidad de desarrollar o de comunicarse con todas las criaturas, ¿no? Entonces pueden hablar con los animales, con los insectos, ¿no? Aprenderse la lengua de todos los pueblos, ¿no? De las regiones, ¿no? Recuerden que la India es un lugar donde siempre han coexistido cualquier cantidad de lenguas, ¿no? La gente no estaba hablando en sánscrito, ¿no? Hablaban en muchas otras lenguas, ¿no? La capacidad de conocer las vidas pasadas, ¿no? La capacidad de leer la mente de los demás, ¿no? La capacidad de hacerse invisible, la capacidad de conocer el momento exacto de la muerte de uno, ¿no? Eh, la capacidad de adquirir la fuerza, o una fuerza parecida a la de animales poderosos como el elefante, que es un animal muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, la clarividencia, conocer el movimiento de las estrellas, que es una suerte de astrología, digamos, ¿no? Me voy a saltar varios, pues son una cantidad imposible, ¿no? La levitación, desde luego, tener un fulgor impresionante, esto aparece muchísimo en los cuentos, ¿no? Los yogis irradian una luz que es muy difícil de ocultar, ¿no? Y tienen también una escucha divina, ¿no? Es decir, eso sí que pueden escuchar casi todo lo que les plazca, ¿no? Tanto lo cercano como lo lejano, ¿no? Y por último, pueden volar, pueden caminar sobre el agua, ¿no? Incluso caminar sobre telarañas, ¿no? Estas ya son capacidades un poco más, este,
pues extraordinarias, ¿no? Para los escépticos, evidentemente, pues no parecen reales, ¿no? Yo nunca lo he visto, ¿no? Tal vez alguien lo habrá visto, yo nunca lo he visto. Ah, perdón, ese es importante porque esto también se desarrolla mucho en otra literatura. La capacidad de penetrar en otros cuerpos, ¿sí? Literalmente posesionar a otro individuo, ¿no? Hacerse de su cuerpo. Esto parece todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues es una lista muy larga, ¿no? Muchísimo más larga que la típica de 8 CDs, pero lo más importante es que Patanjali dice que todas estas capacidades son obstáculos para llegar y poder quedarse instalado en Samadhi, que es la meta, ¿no? O al menos es el último de los 8 miembros y es el que va a poder procurar la obtención total del estado de como de beatitud o de trascendencia o lo que Patanjali llama Kaivalya, que quiere decir aislamiento total, ¿no? Y se llama aislamiento total porque el Patanjali Yoga no une, separa la materia del espíritu, ¿no? Lo etéreo de lo físico. Entonces dice Patanjali, todo esto va a llegar a través de la sadhana, es como un resultado inevitable, pero no tienes que practicar ninguna de estas siddhis, porque si lo haces, te va a alejar de Samadhi, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque esto es muy diferente a lo que uno se encuentra en literatura tántrica y en literatura de Hatha Yoga acerca de Siddhi. Ahora, la palabra Siddhi se puede traducir como poder, ¿no? Extraordinario, como una capacidad extrasensorial, eh, como perfección y también como éxito, ¿no? Las tres, poder, perfección y éxito, son posibilidades de traducción para esta palabra. Todas estas posibilidades están en los diccionarios sánscritos. Y con mucha frecuencia estos sentidos se traslapan, ¿no? Y empieza a ser más evidente en otros contextos, ¿no? En Patanjali, evidentemente, Siddhi no necesariamente quiere decir la perfección total, porque lo está considerando como una suerte de obstáculo, pero también recordaremos que en realidad Patanjali no usa tanto Siddhi como Vibhuti, ¿no? Y en Hatha Yoga casi nunca usan Vibhuti, es al revés, siempre usan Siddhi, igual que normalmente en la enorme literatura tántrica, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya encontramos sí, ciertamente en Tantra y en Hatha Yoga es que la figura de Shiva sí va a ser muchísimo más presente. En Patanjali nunca aparece, ¿no? Por ahí dice algo de Ishvara, pero ese Ishvara puede ser absolutamente cualquier cosa, es como hablar Dios en abstracto, ¿no? ¿Quién sabe cuál? Porque nunca dice cuál es su nombre, ni cuál es su cara, nada, ¿no? Ishvara literalmente quiere decir Señor. Y aquí ya no es el caso, ya la figura de Shiva sí es muchísimo más presente, ¿no? Aparecen otros dioses, pero Shiva es uno de los particularmente importantes, porque Shiva encarna un control absoluto que le produce energías y poderes inmensos, ¿no? Y eso se puede ver en su iconografía. En la imagen que tienen enfrente tienen una representación de Shiva y una representación de Goraknath, justamente digamos, el santo patrono de los Nat Yogis, ¿no? Si yo no les hubiera puesto los nombres, sería muy difícil eh, diferenciar entre uno y otro. La mayoría hubiera dicho que los dos son Shiva, ¿no? Bueno, no lo son, pero son muy cercanos, ciertamente, porque desde luego Goraknath, como los Nat Yogis y varios otros yogis, quieren ser como Shiva, ¿no? Alcanzar un estado cuasi divino. ¿Por qué? Porque van a estar capacitados o llenos, van a ser poseedores de múltiples poderes, no solamente la capacidad enorme de estar en meditaciones profundas, sino de controlar energías, ¿no? Entonces, pues están vestidos con piel de tigre y acompañados de serpientes porque ambas cosas son símbolos de las capacidades de poder controlar fuerzas terribles, peligrosas, ¿no? Que esto es importantísimo. Y esto se encuentra en la literatura sánscrita, perdón, la tántrica, que es la que más desarrolla acerca de los poderes, en las siddhis, ¿no? Pues hay varios, esos son peligrosos, porque uno de los poderes que aparecen con mucha frecuencia, incluso en textos budistas tántricos, son las capacidades
de quitar o dar la muerte, es decir, literalmente matar gente o resucitarlas, y también animales, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de poderes, eh, pues no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Suponen eh, entrar en asociación con energías, pues peligrosas, ¿no? No está aquí tanto una cosa de bueno y malo, estamos completamente en otro terreno, ¿no? No aplica a la ética en la que estamos acostumbrados, mucho menos la del siglo XXI. Es otro plano, ¿no? Completamente. Ok. Entonces, en general, en una manera de poder, digamos, clasificar cities, al menos en algunos es en estos tres. Por un lado, unos cities que serían de tipo Paushtika, y estos son cities que están destinados a conseguir e incrementar riqueza, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Uno parecería que, más bien, uno normalmente pues no pensaría que esto tiene que ver con yoga, ni con religión, ni nada de eso, ¿no? Bueno, sí, aquí sí, todo el tiempo son importantísimos. Claramente, poder forzar tu voluntad en otro y mover las cosas a voluntad y poderle leer la mente a otros, pues te puede permitir a ti o a algún asociado incrementar la riqueza. Después tenemos cities de tipo Aishvarya, que estos son para adquirir y desarrollar autoridad. Fíjense, uno es riqueza y el otro es autoridad. Y después otros tipos de siddhis, Vashikarana, estos tienen como finalidad controlar objetos y personas, ¿no? Esto no está en Patanjali, esto está en textos tántricos, pero en los textos tántricos esto se desarrolla enormemente. Y Hatha Yoga tiene como digamos, parte de su contexto, de su ADN, una parte muy importante que viene del Tantra, ¿no? Y toda la manera como voy a entender siddhis tiene que ver muchísimo más con el universo tántrico que con Patanjali, ¿no? Aunque claro, también suceden otras cosas, ¿no? Pero entonces, esto es una manera de clasificar siddhis, ¿no? Ninguno de estos tiene que ver con ser bondadoso, ni dar limosnas, porque pues, no, no, para nada. De hecho, está en la palabra, poder, ¿no? Así lo traducimos, poder. ¿Cómo se ejerce el poder? Pues de muchas maneras, ¿no? No hay que ser Foucaultianos tampoco, pero evidentemente supone controlar un montón de cosas, ¿no? Y entonces, si uno avanza en la literatura y se centra en un texto de Hatha Yoga, ¿no? Podemos encontrar uno como el Yoga Villa, que hasta donde yo sé, solo hay todavía al momento solo una traducción al español que hice yo hace algunos años, aunque seguramente va a aparecer, bueno, no seguramente, ya es muy, sin duda va a aparecer una traducción al inglés a partir de una edición crítica, que no había ninguna edición crítica, ¿no? Es un texto no muy largo, pero es muy interesante sobre Hatha Yoga, ¿no? Es como las fuentes más tempranas. Es un texto de alrededor de 1400, tal vez sea 1300 y cacho, ¿no? Y en alguna parte dice este texto que hay distintos tipos de siddhis, ¿no? O de poderes, ¿no? Y que estos se clasifican en dos. Algo que llama kalpita y otros que son akalpita. Las siddhis kalpita son intencionales o artificiales y las siddhis akalpita son no intencionales o bien son naturales. Las que son intencionales, es decir, que hay una intención de poderlas conseguir y por ende son artificiales, porque hay que hacer un artificio para poderlos lograr, son aquellas que vienen a través de mantras, de conjuros, de hierbas mágicas, de recitaciones raras, vocaciones astrológicas y una serie de otras cosas. Y las naturales son las que produce de manera natural la práctica del yoga, ¿no? Aquí hay como un eco de algo que sucedía
digamos, en Yoga Sutra, solo que en realidad Patanjali le dice, Vibhuti son productos naturales, todos, ¿no? Y todos son obstáculos. Aquí lo que dice es, hay unos que son de menor grado, que son los que vas a conseguir, pues, utilizando conjuros mágicos. Esos son de segundo grado. Los de primer grado son las siddhis que se producen de manera natural a través de la sadhana del yoga, ¿no? Y aquí es donde siddhi ya empieza a tener muchísimo más conjunción de los distintos sentidos. Siddhi no es nada más un poder mágico o una capacidad extraordinaria, sino perfección. Es decir, tú como yogi vas a ser un yogi perfecto si tienes siddhis. Si no tienes siddhis, no eres un siddha, no eres un perfecto yogi. Esto es importantísimo en este texto y en otros de Hatha Yoga. Básicamente dice, la manera como puedes distinguir y reconocer a un verdadero yogi en un texto de Hatha Yoga es si tiene siddhis. Si no tiene siddhis, no es. Es muy distinto de Patanjali, ¿no? Muy distinto, radicalmente opuesto. De hecho, este texto comienza así. Este es el camino que concede las siddhis y que escinde o que corta la red de la ilusión, el camino que aniquila el nacimiento, la vejez, la muerte y la enfermedad, el camino que otorga la felicidad y el camino gracias al cual todos los que están atados en el mundo material se liberan. Este es el supremo camino de la realización. Entonces, así es como empieza prácticamente el texto. Antes de esto lo que hay son alabanzas. Es un diálogo. La diosa, oh Shiva, que tú eres esto y aquello y no sé qué y no sé cuánto. Cuéntame cuál es el verdadero camino que hay que seguir o el mejor camino del yoga. Y entonces empieza Shiva diciendo esto. El camino que concede siddhis, pum, es lo primero que dice. Y después, entonces te libera de la ignorancia, pero además te va a hacer perfecto. ¿Por qué? Porque te va a librar de volver a nacer, de envejecer, de enfermarte y de morir. Esta es la meta de Hatha Yoga, en un texto fundacional como es este, ¿no? Entonces, bueno, dice varias cosas, obviamente, alabando el papel de este yoga. Me voy a saltar algunas cosas, ¿no? En algún momento dice algo bien interesante, es una tipología que no aparece mucho en otros lugares, pero es muy, muy, muy interesante. Y dice que se conocen dos tipos de personas. Unos están o son cocidos y otros crudos. Los que están crudos no tienen yoga. En contraparte, los que son cocidos sí tienen yoga. Y el cuerpo que está cocido por el yoga, por el fuego del yoga, por eso se llama cocido, porque el fuego del yoga lo cocina, ¿no? Produce una suerte de cocción como alquímica, produce entonces un cuerpo que va a ser dinámico, muy ágil, ligero, y que va a estar libre de pesares. Y en cambio, el que está cocido, el que no, perdón, el que está crudo va a tener un cuerpo pesado, aletargado, que se enferma, ¿no? No va a ser un cuerpo para nada perfecto, no va a ser un cuerpo cita, ni un cuerpo de diamante. El otro sí, a través de la práctica del yoga, se genera un fuego que lo cocina y lo perfecciona, ¿no? Es una metáfora muy, muy interesante. Y entonces sigue diciendo el mismo texto, el Yoga Villa, que el mejor de los yogis tiene una firme voluntad, es independiente e inmune a la vejez y la muerte. Esta es una idea a la que regresa todo el tiempo. El yogi, o este mejor yogi, yogi perfecto, juega en los tres mundos con regocijo y en donde le plazca. Es un yogi que ni siquiera tiene que rendirle cuentas a nadie, trasciende todas las reglas, no se puede someter a ninguna norma, dice este texto. El yogi que controla sus sentidos y es poseedor de impensables poderes, es decir, de siddhis, puede cambiar de forma a voluntad, es decir, se puede transformar en otra persona, puede cambiar de sexo, se puede cambiar en animal, ¿no? Preguntas, le dice Shiva, me preguntas, diosa, bella como la luna, ¿cómo es la muerte de un yogi como este?
por fuerza del yogi, ellos no mueren más, son inmortales. En este texto esto no es metáfora, esto lo creen de verdad. Y por esto tenemos además todos estos tipos de ilustraciones, ¿no? Obviamente representan este trabajo de una parte importante de Hatha Yoga, que es activar energías, trabajar con energías dentro del cuerpo yógico, sutil, a partir de los chakras, es decir, de los centros de energía sutil, de las nadis, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, del aliento, que es fundamental, ¿no? Porque el aliento es la vida. Si tú controlas el flujo del aliento, pues es como controlar la vida, al final de cuentas. Y bueno, toda esta etapa de trabajos, ¿no? Que pues ya saben, ¿no? Las posturas, desde luego, eh, y las técnicas de control de la respiración, ¿no? Hay varios, uno de estos son bandas, ¿no? Y entonces este texto, por ejemplo, dedica un espacio a este, que se llama Jalandhara Bandha, dice en algún momento, con la contracción de la garganta o contrayendo la garganta, hay que obstruir el paso del viento, es decir, la respiración, el aliento, y colocarlo firmemente en el corazón a base de voluntad. Hay una apuesta muy clara de que esto exige mucha fuerza. Hay que obligar al aliento, primero a detenerlo y después a mandarlo donde tú quieres, sino que el aire esté yendo de manera libre dentro de tu cuerpo. No, tú tienes que poder controlar cómo fluye el aliento dentro de ti. Este Jalandhara Bandha faculta la inmortalidad y la inmutabilidad, es decir, que uno no cambie, no cambie en el sentido de que vaya perdiendo vigor, vida, etcétera. Contrayendo rápidamente la garganta, el prana o el aliento habrá de andar por en medio, es decir, por la Brahmanadi, que es una manera como este texto llama al canal sutilísimo que fluye en medio que conecta con el chakra superior. Entonces, bueno, ejemplos de pranayama y de distintos tipos de técnicas de control de la respiración, ¿no? Este, entonces, todo este tipo de perfecciones yógicas se traducen en un tipo de persona que es perfecta y que es poderosa, ¿no? Entonces, claramente los textos de Hatha Yoga, como este que acabamos de ver, dicen que el yogi puede alcanzar la inmortalidad, la inmutabilidad y puede hacer lo que se le pegue la gana, básicamente, ¿no? Y si uno va a los cuentos que hay sobre yogis, ¿no? En el folclore de la India, ¿no? Las leyendas, pues se puede encontrar justamente ejemplos de cómo ejercen, de hecho, estas facultades extraordinarias, completamente distinto de lo que hubiera dicho Patanjali, que dice, olvídate de ellas, o sea, van a llegar, es así, pero no les pongas atención, que es lo mismo que decir, no practiques siddhis, ¿no? En este contexto de Tantra y de Hatha Yoga, vaya que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos cualquier cantidad de historias donde los yogis literalmente operan, trabajan, manipulan cosas y personas utilizando sus poderes para cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque además es como parte del folclore, los yogis particularmente son poderosos, ¿no? Y pueden ser muy peligrosos, ¿no? Entonces también son de temer, ¿no? En la India. Los yogis entendido en sentido tradicional, no en el sentido moderno de un estudio de yoga. Los yogis que están en la calle, en la intemperie, yendo de un lugar para otro, semidesnudos, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay una historia donde está Matsyendra, el que le da nombre a esta postura, y está caminando pues, a través de un pueblo, ¿no? Y entonces hay una mujer que es estéril, ¿no? Lleva muchos años tratando de quedar embarazada y no puede. Esto es un motivo que aparece todo el tiempo en la literatura en la India. Y escucha que va a pasar un yogi. Entonces, claro, sabe que los yogis son poderosos. Y una de las cosas que los yogis pueden hacer dos cosas en el folclore. Y es que pueden otorgar dones y favores o bien pueden lanzar maldiciones.
Entonces se acerca con el yogi para pues, ver si le puede dar un don, ¿no? Y entonces se acerca muy respetuoso. Oh, yogi, alak, niranjan. Y el yogi, oh, a ver, hija, ¿qué es lo que quieres? Pues fíjate que pues soy estéril y no puedo quedar embarazada y yo quiero tener un hijo, ¿no? Me muero de ganas de tener un hijo, ¿no? Eh, Porque en la India, salvo en unos círculos muy pequeñitos, muy progresistas, en pequeñas secciones de ciudades, está mal visto que una familia o que una persona, un matrimonio no puedan tener hijos. Es parte de la cultura de la India. Hay que procrear, esa es una parte importante. Tiene que haber un montón de cosas. Bueno, y entonces le dice, ok, hija, pues mira, vamos a hacer algo. Y los yogis normalmente cargan con distintos aditamentos, unas pinzas que sirven para mover los tizones de las hogueras, ¿no? Porque pues, obviamente no viven en ningún lugar, viven en la intemperie. Entonces, comúnmente se calientan con fogatas, ¿no? Cargan también con silbatos, con cuernos para soplar, ¿no? También producen sonidos importantes para sus rituales, y portan con alforjas, pues para cargar semillas, limosnas o, como en este caso, cenizas, ¿no? Las cenizas a veces les sirven para untarse, ¿no? Aunque las cenizas también la utilizan otros órdenes de renunciantes, unas muy famosas, pero estas cenizas están como consagradas y entonces son objetos, es un objeto mágico. Entonces lo que hace Matsindra es que toma el puñado, le escupe, le suelta un mantra, que los cuentos no dicen cuál es el mantra, ¿no? Y le dice, bueno, tómalo en tus manos, llévatelo. Eh, Después de que repitas tal cosa y no sé en qué tal momento, te lo tienes que comer. Y entonces al cabo de unos días vas a estar embarazada. Oh, gracias, Yogi. Entonces ya se va Matsindra y la mujer regresa a su casa y saca el puñado de cenizas y pues no sé cuántos de ustedes habrán comido cenizas, pero no es lo más delicioso del mundo. La mujer piensa lo mismo y dice, guácala. Y entonces va detrás de la casa y avienta el puñado de cenizas en un montón de estiércol, ¿no? Que esto es un poblado, ¿no? Una aldea. Entonces, las que han ido en India sabrán que las vacas andan por todos lados, ¿no? Entonces también en todos lados hay montones de estiércol. Y así, en todo un montículo de estiércol arrojó la ceniza. Y total que pasaron años, no quedó embarazada, desde luego, porque no acató las órdenes, las instrucciones del yogi, ¿no? Y hay otra cosa, los poderes de los yogis nunca son en balde. Siempre se produce algo, no pueden no producir nada. Pasan 12 años y Matsyendra regresa por esta aldea. Y por supuesto es un yogi, él se acuerda perfectamente de todo lo que ha hecho y va a buscar a la mujer. Oh, mujer, vengo a ver qué tal está el muchacho. Híjole, ¿qué crees? Dice la mujer. Pues es que no me comí las cenizas. Ay, mujer necia. ¿Y qué hiciste con ellas? Pues las tiré. ¿Dónde las tiraste? Pues en el montón de estiércol de vaca. A ver, vamos. Y entonces resulta que se pone a mover el estiércol y han pasado 12 años. Y se encuentra Matsyendra, un muchacho de 12 años, ¿no? Sí, porque las cenizas al final produjeron algo, lo que dijo Matsyendra que iba a producir, que era un niño, ¿no? Y pues pasaron 12 años y el niño ya tiene 12 años. Y Matsyendra le dice, bueno, mujer, tú arrojaste las cenizas y no las quisiste, pues tampoco este niño va a ser tuyo, se va a convertir en discípulo mío. Y como nació de las cenizas de vacas, una de las palabras para llamarle a las vacas o al ganado bovino es go, se va a llamar Gorak. Y entonces este es el nacimiento de Goraknath, ¿no? Que es el que se convierte propiamente en el fundador de la orden de los Nat Yogis, ¿no? Y bueno, pueden suceder cualquier otra cantidad de cosas, ¿no? Entonces, en otra historia, eh, que esta es interesante para poder conectar con lo que sigue, resulta que una vez, y lo va a tener que ser muy corta porque esta historia es muy larga y además tienen muchas versiones, ¿no? Todas las historias, ¿no? Y
palabras más, palabras menos. A ver por dónde lo empiezo. Gorakhnath entra en contacto con un rey, con Bhartrihari, o Bhartari en las lenguas vernáculas, en hindi y en otras. Y, bueno, ya sé, la voy a hacer muy corta, pero no puedo saltarme esto. Como todos los reyes en la India, pues todos salen a cazar. Bueno, y no solo en la India, en muchos otros lugares, practican la caza, ¿no? Y resulta que en uno de estos días, pues dan muerte a un par de venados. Bueno, es un venado y una gacela, ¿no? Pero de pronto empieza a escuchar un montón de sollozos. No ve a nadie humano, ¿no? Pero se oyen muchos sollozos una vez que se muere este venado. Y bueno, es que repito, hay versiones. En una solo muere un venado y en otro es una pareja. Y se escucha una voz que le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué he hecho? Pues he matado un venado porque pues soy rey y estoy cazando. Dice, si tú no puedes dar la vida, no deberías estar dando la muerte. Y entonces de pronto se aparece, es Gorakhnath, ¿no? Ya no tiene 12 años, ya tiene bastantes más años, ya es un gurú que anda, perdón, un yogi que anda solo, ya no anda todo el tiempo en compañía de su gurú. Y saca sus cenizas, igual que las que tenía Matsyendranath, se las arroja al venado y el venado resucita y se va brincoteando, ¿no? Y Bhartrihari se queda asombrado, desde luego, ¿no? Dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? Nada es imposible para los yogis, dice Gorakhnath. No, pues yo quiero ser discípulo tuyo, me quiero convertir en un yogi. Híjole, pero eso está muy difícil. Además, tú eres un rey. Tú no puedes abandonar un reino así como así. No es tan sencillo, ¿no? Y bueno, palabras más, palabras menos, pues me tengo que ahí comer algunos subepisodios en la historia. Bhartrihari se convierte en renunciante, es decir, abandona el trono, y eso quiere decir que abandona sus funciones como monarca y en este caso particularmente abandona su papel de rey y por ende de esposo de la reina. Y la reina está devastada, tan devastada que termina arrojándose a una pira funeraria. Que saben, pues tradicionalmente suceden dos cosas en India. Una, que a los muertos los hindúes los queman, pero además en una práctica antigua que, bueno, se prohibió en el siglo XIX, los británicos la prohibieron, era la práctica de sati, que es que las viudas, eso es lo que esperaban los brahmanes, se tenían que arrojar a la pira funeraria cuando estaban quemando el cuerpo del esposo, ¿no? Eso no quiere decir que siempre sucedía, pero sí que eso llegó a suceder, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complicado, no podemos ahora platicarlo, ¿no? Pero lo que hace esta reina, que curioso, su nombre es Pingala, es uno de los nombres de las navis, ¿no? Es bien interesante. Bueno, se arroja a la pira funeraria y se muere, ¿no? Y cuando Bartari se entera, pues se vuelve loco de dolor y entonces va al campo crematorio, ¿sí? Donde está la pira funeraria, ¿no? Lleno de cadáveres. Bueno, hay muchos cadáveres porque es la reina, entonces tampoco es que la pueden quemar en un montón de cadáveres, pero propiamente donde la quemen, eso es una especie de crematorio, es como un cementerio, pues está lleno de cenizas, son restos de muertos. Y se pone a deambular todo el día y toda la noche alrededor de la pira funeraria, llorando y llorando. ¡Ay, Pingala! ¡Ay, Pingala! Y entonces suceden al mismo tiempo, pues dos cosas. Una, que es, la gente empieza a sentirse pues ya muy incómoda porque pues esta figura que además estrictamente es un rey, pero está en un lugar que es impuro. Además, no hay nadie que esté llevando el trono y esto repercute en el reino, ¿no? Si alguien alguna vez ha leído o se acuerda de las historias del rey Arturo, hay un momento en el que el rey Arturo está completamente deprimido y eso lo lleva a ser completamente inactivo y no toma ya ninguna decisión ni acción. Entonces, negligente con la regencia
y eso va en detrimento del reino. De pronto se convierte en eso produce una sequía y una decadencia total del reino. La única manera de que eso se pueda subsanar es, pues, es que recobre conciencia y retome las riendas del reino. Bueno, y además tienen que ir a buscar el Santo Grial y otras cosas, ¿no? Y aquí sucede algo mismo. El reino no se puede quedar con un trono vacío, ¿no? No es que ahí entonces ya el rey se hizo yogi y ya como por arte de magia, no, perdón, el trono no es un lugar de renuncia, es un lugar de gobierno y tiene que haber alguien gobernando, ¿no? Entonces, lo que tiene que suceder es que Barry reaccione primero para que puedan suceder las otras cosas. Y entonces Goraknath se entera de lo que está sucediendo y se acerca al campo crematorio. Entonces Bartari está dando vueltas a la salapira funeraria. ¡Ay, píngala! ¡Ay, píngala! Y Goraknath empieza a gritar, ¡ay, mi vasija! ¡Ay, mi vasija! Bartari, ¿de qué está hablando usted? Pues es que yo tenía una vasija de barro y se cayó y se rompió y estoy sufriendo mucho. ¿De qué está hablando? ¿La podemos hacer cualquier otra vasija? Pues, de barro, no, hombre, le podemos hacer vasijas de oro. Ah, sí, ¿de verdad? Sí, claro que sí, voy a dar la orden. Pues sigue siendo un rey, ¿no? Aunque quiera ser renunciante, todavía es rey. Pero resulta que Goraknath, con sus poderes, hace que todos los alfareros que están trabajando en las vasijas sean incapaces de producir una vasija igual que la que se había roto, ¿no? Y le dice, a ver, usted, rey, no me puede producir una vasija como la que yo tenía, ¿no? En cambio, yo que sí que le puedo hacer volver a ver a su pingalá tal y como era. ¿De verdad que puede hacer eso? Claro que sí. Cierre los ojos. Cierra los ojos y le dice, cuando yo truene los dedos, ábralos. Y entonces da la señal, Bartari abre los ojos y resulta que hay 700 pingalas ahí. Y está, pues, evidentemente asombrado, ¿no? 700, ¿no? Y dice, bueno, quiere tocarlas a todas, está eufórico, desde luego, ¿no? Y Goraknath le dice, no, 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 solo tome la que es la verdadera pingala, no, no todas son la verdadera pingala. Pero, 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 pero es que no puedo distinguir entre una y otra, ¿no? Me quiero quedar con todas. Dice, no, ¿cómo que me quiero quedar con todas? Estaba sufriendo por una y ahora quiere todas. No, no, no. ¿Cuál es la de usted? No, pues no sé. Y bueno, hay variaciones en cómo resuelve todo, pero evidentemente ni Pingala se queda ahí y Bartari tampoco. Finalmente lo que hace es como volverlo a centrar y eso permite que puedan delegar a alguien para que se quede en el trono y entonces Bartari ahora sí se convierte en un renunciante. Aquí uno de los motivos importantes es que tienen a un yogi y a un rey, ¿sí? Que están trabajando, o más bien funcionando en conjunto dentro de este cuento, de esta leyenda. Y no es el único caso. Hay muchas leyendas donde hay yogis y reyes. Eso es leitmotiv, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y ciertamente esto lo encontramos en muchos ejemplos. El yogi y el monarca pueden trabajar en mancuerna, ¿no? Eh, entonces, justo en esta imagen que tienen allí, aunque está muy pixelada, tienen a un miembro de la nobleza que está rindiendo tributo a un yogi, ¿no? Cuando normalmente uno encontraría una imagen donde hay gente rindiendo tributo al monarca, ya sea el rey, el emperador, el príncipe. Aquí no, es al revés, es un monarca o alguien de la nobleza que está rindiendo tributo, aquí es a un yogi, ¿no? Y esto sucede por muchos tipos de relatos, ¿no? Algunos son más tipos leyendas y otros que ya no son tan leyendas, que son un poquito más reales, como por ejemplo este caso verídico del siglo XVIII en Nepal, ¿no? Prithvinarayan Shah es un personaje histórico, fue un líder militar y fue el que fundó la dinastía Shah, que pues, estuvo gobernando de 1768 hasta el 2008, ¿no? Cuando se desató la revolución pues, comunista, una comunista, no recuerdo ahorita exactamente cómo se llamaban. Entonces hubo matanzas
a personajes de la realeza, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que hay una figura de yogi que forma parte del éxito de la carrera militar de Prithvinarayan Shah y por ende de la fundación de la dinastía Shah. Entonces, primero una parte histórica y después eso se narrativizó, ¿no? Entonces, lo que tenemos como cierto es que en algún momento, es decir, poquito antes de 1768, en el valle de Katmandú, había un montón de clanes, cada uno por su lado. Y este personaje, Prithvinarayan, se propuso unificarlos para poder hacer como una suerte de alianza y ya una vez hecha esta confederación poderle hacer frente, bueno, en parte a la presencia de los británicos que ya estaban en la zona, ¿no? Y por ende forjar propiamente el Nepal moderno, ¿no? Y eventualmente lo logra, ¿no? Pero lo interesante es que cuando está en la pugna para poder hacer esta alianza entre los distintos clanes, tiene la ayuda de un personaje que es Bhagavant Nath, que es un Nath yogi, ¿no? Real, ¿no? Que aparece en las crónicas históricas. Y este yogi fungió como una suerte de consejero, ¿no? Entonces le dio justamente distintos tipos de sugerencias y consejos a Prithvinarayan y también orquestó distintos tipos de alianzas entre clanes a través de matrimonios, de coerciones también, ¿no? Incluso algunos dicen que con eh, sortilegios tántricos, ¿no? Pero lo que sucedió es que finalmente sí, el ministerio concejal de Bhagavan Nath fue eficaz. Prithvinarayan Shah tuvo éxito y se fundó esta dinastía Shah. Y esto supuso la fundación de lo que se conoce como Reino Gorkha, ¿no? Que todavía parcialmente perdura digamos, en la psique colectiva del pueblo nepalí, ¿no? Y Gorkha está relacionado con Goraknath, justamente, porque después eso que era histórico se convirtió en una historia legendaria, ¿no? Y en un cuento. Y entonces ya en eso que no es historia, que ya es más leyenda, se narra que una vez en ese intento por poder lograr la alianza de las distintas tribus del Valle de Katmandú, un día Prithvinarayan Shah, pues esto es Nepal, ¿no? Entonces hay cordilleras muy altas, ¿no? O sea, hay parte todavía del Himalaya. Se encuentra con una cueva, ¿no? Escondida, y resulta que hay allá adentro un yogi haciendo, está en meditación, ¿no? Y este yogi, ni más ni menos que Goraknath, ¿no? De hecho, una explicación de la palabra Gorkha es que deriva justo de Goraknath, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente Prithvinarayan se da cuenta que es un yogi, tiene que serlo, pues está en meditación en una cueva, pues no puede ser una persona común y corriente, le muestra respeto, lo saluda, y Goraknath le dice, bueno, ya, tú me has saludado, has sido respetuoso, pues ¿qué es lo que quieres, no? No, pues quiero que me ayudes a lograr el éxito, ¿no? Fíjense, la palabra está todo el tiempo ahí, ¿no? Un éxito que se va a lograr gracias o merced a los poderes de un yogi, ¿no? Todo eso siempre está casando con S, no con Z. Y le dice, ok, lo voy a lograr, ¿no? Y dice, también, para que esto cuaje mejor, necesito que vayas y me traigas yogur. Entonces va a buscar yogur en algún lugar, se lo trae. Goraknath se lo lleva a la boca, le dice a Prithvinarayan, pon tus manos. Y entonces hace la seña que le va a escupir. Después de que lo tuvo en la boca, se lo va a escupir al príncipe en las manos. Por supuesto, el príncipe, guácala, ¿no? Las quita de inmediato y el yogur le cae en los pies. Y Goraknath le dice, no, muy mal. Si hubieras recibido el yogur, porque se lo tenía que tomar después, te hubieras convertido en el monarca más longevo de toda la historia y hubieras perdurado, o tu dinastía hubiera durado para siempre, pero como no lo ingeriste,
tu dinastía solo va a durar una generación por cada uno de los dedos de tus pies, que es donde cayó el yogurt, ¿no? Entonces, en principio, su dinastía duró como 10 generaciones, ¿no? Y hay algunos que sí lo hacen cuadrar con el año, 2 años que tuvo la dinastía Shah, quién sabe, ¿no? Ahora, Goraknath se convirtió por esta historia en una de las figuras tutelares de la región. No es la única, ¿no? Estaba Avalokiteshvara también, que a veces se confunde en Nepal, con Matsyendranath, justamente, que es el gurú de Gorak. Pero Gorak tenía esta efigie, que es muy fea, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se ve que claramente era un objeto que recibía muchísima veneración constante y culto, que está lleno de ungüentos, de leche, de flores, de frutas, ¿no? Y tiene incensarios a los costados, ¿no? Ya no existe porque, pues, como saben, hubo un sismo brutal en Nepal hace ya algunos años y devastó, ¿no? Entonces, todo esto se fue. Pero bueno, estaba esa figura de Goraknath y también en las monedas, no sé si todavía, pero al menos cuando yo estuve en 2004 o 2005, en el reverso de las monedas venía Salve, salve Goraknath, ¿no? Que era como el santo patrono, ¿no? De la nación, ¿no? Entonces, es como semilegendario en el caso de Goraknath, pero lo que sí es real es que hubo un yogi asociado con los Nats y que sí fue instrumental para el éxito de Prithviraj Shah. En el siglo siguiente, ya en el 19, tenemos en el reino, era el reino de Marvar, es lo que ahora es Jodhpur, en el estado de Rajasthan, a un rey que se llamaba Mansingh, que es un nombre muy común, que también tuvo como aliado y como consejero a un yogi que se llamaba Ayasdev, que era a su vez de la escuela yogi de Jalandhar. Jalandhar es un yogi importante en todas estas figuras de Goraknath, etcétera, es legendario, ¿no? Pero es el mismo nombre que uno de los pandas, Jalandhar Panda, ¿no? Que es muy característico porque tiene este sombrerito como triangular, ¿no? Que no usan Goraknath, ni Matsyendra, ni otros. Y aquí, claro, antes de que Mansingh ascienda al trono, pues hay pugnas, como es normal, ¿no? Para poder heredar el trono. Y entonces, bueno, hay peleas contra una facción de la familia y llega un momento que está muy trabada la riña. Y entonces de alguna manera llega este personaje a Yazeb. También es real, lo encontramos en evidencias históricas, ¿no? De distintas fuentes. Y a través de él es que Mansingh logra deshacerse del contrincante, del enemigo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bhimsena, creo, ahora lo olvidé. Y lo que sucede es que predice el momento de la muerte del enemigo. Dice, hay que esperar a que llegue la noche en 3 días, que va a ser la noche de no sé cuál, y entonces va a morir fulanito de tal. Y en efecto, así sucede, ¿no? Y entonces, claro, todos quedan asombrados porque pues, el poder omnisciente de este yogi, ¿no? Aquí recordamos una de las cosas que decía Patanjali, conocer el pasado y el futuro, conocer el momento de la muerte, etcétera, ¿no? Ahora bien, en algunas de las fuentes sugieren que en realidad lo que hizo este yogi fue una estrategia muy bien planeada para poder envenenar al enemigo, ¿no? Que bien podría haber sucedido, ¿no? Pero eso quiere decir que, claro, contaba con una red suficientemente eficaz y confiable para poder ejecutar tal plan, ¿no? Entonces, Mansingh estuvo tan contento, obviamente tan satisfecho y con este yogi que en gratitud lo convirtió en su consejero real, ¿no? Y durante los alrededor de 40 años que estuvo gobernando, los Nat Yogis de esta corriente de Jalandhar Nath asociados a Yosef,
gozaron de presencia en la corte, de privilegios, tanto en tierras como en dinero, ¿no? E incluso algunos de los yogis de esta orden recibieron esposas de la familia, de la corte, ¿no? Para lograr alianzas, etcétera, ¿no? Pues también suena rarísimo, ¿no? Esto no es historia de leyenda, esto es real, ¿no? Y tuvieron evidentemente mucho éxito económico, hablo de los yogis, y político, ¿no? Eran una fuerza política, pues de facto, ¿no? Al grado de que los británicos, que ya estaban en este momento cada vez tratando de lograr mejor su administración política, pues encontraban un obstáculo con estos yogis. Y varias veces le pidieron a Man Singh que pues, se deshiciera de ellos, ¿no? De hecho, llegó un momento en que Ayazdev, que se convirtió en gurú de Man Singh, literalmente, pues murió, ¿no? El yogi murió antes del Raya. Y cuando murió, el rey se volvió loco de pena, ¿no? Porque sentía que ya no iba a poder conducir bien su reino porque su verdadero poder, decía Mansingh, en realidad emanaba del poder del yogi. Y al no estar el yogi, ¿cómo iba a poder hacer? Y entonces tuvo varios años sin poder administrar eficientemente. Eso recuerda la historia de Bartari, justamente. Estaba loco de dolor por la pérdida de su esposa, aquí en este caso es por el yogi, ¿no? Y al no poder estar administrando bien el reino, eso causaba en realidad también muchos problemas administrativos para los británicos, ¿no? Y bueno, eso al final se sucedió de alguna manera, lograron además quitarle los británicos el poder a los yogis y desarmarlos, porque también estaban armados, ¿no? Pero esto es un ejemplo muy interesante de cómo en la realidad el poder no es solamente la capacidad de levitar y de leerle la mente a los otros, sino de tener injerencia en el otro poder importante del mundo, que es el poder político, ¿no? O sea, aquí tenemos más imágenes de cómo se retrata el hecho de que en efecto los yogis gozaban momentos de muchísima autoridad, no solamente religiosa, sino política, ¿no? Sé que las dos imágenes no son muy claras, pero la figura de en medio es justamente o Ayazdev o Jalandhar Nath, ¿no? Pero en todo caso se trata de este lugar de Rajasthan, ¿no? De lo que ahora es Jodhpur. Ahora, en el norte de India, es decir, ya muy lejos de Rajasthan, tenemos la ciudad de Gorakhpur, ¿no? Que en sí misma no es una ciudad súper grande, ¿no? Bueno, ahora ha crecido más, pero en realidad una ciudad muy pequeña, ¿no? Literalmente hay que decir ciudad de Gorakh, ¿no? Por Gorakhnath, ¿no? Y aquí tenemos uno de los centros más importantes de los Nath Yogis, ¿no? No es el único, ¿no? Como en principio un Nath Yogi, pues puede ser un mendicante errante, pues están en todos lados de la India, ¿no? Pero obviamente hay templos y altares particularmente asociados a los Nath Yogis, ¿no? Ya sea porque están imágenes de Goraknath o de Jalandhar o en fin, ¿no? Pero estos son los lugares más importantes porque es un templo muy grande. De hecho, no solo un templo, es un complejo gigantesco, ¿no? Que gira en torno del templo, de oficinas, tienen hospital, tienen un establo, eh, y está todo, digamos, rodeado, ¿no? El perímetro de todo este gran territorio. No recuerdo cuántos acres son hectáreas, son muchos. Tiene muchos locales que el templo pone en renta, ¿no? Para recibir dinero, ¿no? Y entonces hay cualquier cantidad de tienditas de té, hierbas, textiles, libros, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Productos ayurvédicos, en fin, ¿no? Pero sobre todo es importante porque tiene, pues, al menos en los últimos, que serán 60 años, una
un poder político o una injerencia muy fuerte en la política, ¿no? Y quizá uno de las figuras más importantes es que tienen a la izquierda, a Bedianat, que fue el dirigente de este templo, ¿no? En su época, ¿no? El Mahant, así es como se llaman, ¿no? Y que estaba muy vinculado con el político que tiene a la derecha, Eleka Advani, que es de la derecha nacionalista hindú. Entonces, si bien este Abedinat era dirigente de una orden religiosa, no una orden secular, una orden religiosa, y en principio, al ser Nat Yogi, es renunciante porque es parte de los votos, eso no impide que, como sucede en los cuentos y en las historias, no impide que tenga contacto con el mundo secular y particularmente a través de la política. Eh, Nada más, no solo eso, Abedianat, como todos sus sucesores, fueron miembros del Parlamento indio y tenían un cargo político, ¿no? Esto suena rarísimo, no, no sé en otros lados, no sé en Costa Rica, pero en México ciertamente es impensable que un sacerdote o obispo pueda estar ocupando cargos de senador o de diputado. Ciertamente quieren meterse en la política siempre, ¿no? Y pues la India no es la excepción, con la salvedad de que allá sí pueden tener cargos políticos, ¿no? Y ser elegidos por votación popular, ¿no? Que es como sucede el caso, ¿no? Y entonces en compañía con ese señor y con otros, ¿no? Eh, mm, Participaron de una gran campaña eh, por lo que llamaban la liberación del lugar de nacimiento del dios Rama, en la ciudad de Ayodhya, también en el norte, pero no cerca de Gorakhpur, en otro estado, y porque ellos alegaban que en el siglo XVI, 1500 y cacho, eh, el emperador Babur, que es el que fundó el imperio mogol, uno de los grandes momentos de plenitud de la cultura india, eh, pero eran musulmanes, construyó una mezquita en el lugar donde había nacido el dios Rama, ¿no? El dios Rama, estamos hablando de un dios, no estamos hablando de un predicador o de un profeta o de un personaje histórico, sino un personaje pues del que no se puede probar ninguna historicidad, ¿no? Como si dicen, el lugar de nacimiento de Moisés, pues, ¿de verdad de Moisés? ¿O de Noé? Pues no, es igual, eh, pero aquí aseveraban, ¿no? Y entonces emprendieron esta gran campaña, reunieron mucha gente de distintos lugares de la India para que emprendieran una caravana que tenía por objeto llegar a donde estaba la mezquita, protesta, y eso obviamente empezó a producir muchos problemas entre la comunidad musulmana y la hindú, o sectores dentro de uno de ellos, ¿no? Entonces, pues son distintas asociaciones de ultraderecha hindú, ¿no? Las dos primeras son nada más asociaciones. El tercero, Bharatiya Janata Party, es un partido político y es el que está gobernando en la actualidad, pero todos ellos participan de una ideología que se conoce como Hindutva, que es una suerte de ideología pro-nacionalista de ultraderecha, ¿no? Y bueno, esta campaña terminó justo en la demolición de la mezquita, ¿no? Y pueden imaginarse la cantidad de violencia que estuvo asociada en torno de esto, ¿no? Ya había habido problemas entre musulmanes e hindúes y sikhs cuando se logró la independencia de la India, que al mismo tiempo supuso el nacimiento de Pakistán, ¿no? Se partió el territorio, entonces eso causó cualquier cantidad de problemas. Entonces había heridas que no han, todavía, que no han cerrado, y esto pues, solo es como echarle limón a las heridas, ¿no? Y eso, lejos de haber desaparecido, esto sucedió en 1992, si no mal recuerdo, ahorita se me olvidó la fecha exacta, ¿no? Pero esto ha estado todo el tiempo sucediendo en la India, ¿no? Sobre todo cuando los sectores de la ultraderecha
logran lugares de poder y de autoridad importantes, ¿no? Pues, sucedió en ese momento y ahora también, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos del partido del Bharatiya Janata Party a Narendra Modi, es el primer ministro, y el actual Mahant del templo de Gorakhpur es Adityanath, ¿no? Sucesor de los otros que estuvieron, y como aquellos, Adityanath también fue miembro del parlamento, pero además ahora es el gobernador de todo el estado de Uttar Pradesh, que es un estado muy grande en la India, electoralmente es muy importante, ¿no? Pues ha sido una persona muy cercana a Narendra Modi porque pues también él participa, él es gobernador por parte del BJP. Entonces, desde luego que él es completamente partícipe de la política y de la ideología nacionalista que tienen ellos y que es literalmente antimusulmana. Entonces, no es un entorno que propicia la paz, la concordia, no, para nada, al revés, todo su discurso es muy incendiario, ¿no? Muy incendiario. Este, muy, se me olvidó la palabra, bigot, fanático, ¿no? Es muy fanático, ¿no? Este, este es otro yogi, no es yogi, pero este es importante porque es muy famoso en el norte de la India, y porque es un empresario, ¿no? Y su empresa se llama Patanjali, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Es una empresa no solo de yoga, sino de cursos y de ayurveda y zapatos y comida instantánea y un montón de cosas, ¿no? Pero evidentemente pues también tiene buenas relaciones con el gobierno, ¿no? Ahora bien, ambos fueron piezas importantes o aliados, digamos, en la gran campaña que tuvo lugar entre 2014 y 2015 para el Día Internacional del Yoga, ¿no? Para esto es importante decir que Narendra Modi, varios años antes, había sido gobernador del estado de Gujarat y hubo un momento en que en Gujarat hubo unos disturbios horribles, que se empezaron a matar igual musulmanes, hindúes a musulmanes, quemando trenes, unas cosas horribles. Y Narendra Modi, siendo la cabeza gubernamental del estado, lejos de hacer cosas para tratar de atajar el asunto, no metió manos y más bien guardó silencio en algunas, ¿no? Es decir, tomó cierto partido, ¿no? Y esto produjo que las Naciones Unidas le pusieran un veto y él tuvo prohibida la entrada a muchos países durante muchos años, ¿no? Porque se le consideraba como parte responsable de que se haya salido de control toda esa violencia. Evidentemente, cuando asumió el cargo de primer ministro, pues le quitaron eh, el veto, ¿verdad? Y lo recibieron, ¿no? Y entonces, la primera vez que fue a las Naciones Unidas ya como primer ministro, porque ya podía visitar Nueva York, dio su gran discurso y en ese discurso habló a favor del Día del Yoga. Porque esto podía permitir la paz mundial, porque podíamos combatir el cambio climático, porque también se podía combatir el terrorismo, ¿no? Todas estas cosas las dicen en su discurso, ¿no? Rarísimo el discurso en ese sentido, porque no tiene realmente ninguna lógica. Lo interesante es que de todas maneras se lo aceptaron y como evidentemente sabemos, tenemos un Día Internacional del Yoga, pero claro, la campaña bueno, sí, vamos a leer nada más rapidito aquí, ¿no? Esta es una foto justo tomada de ese discurso, ¿no? Y dice, repite muchas cosas que están mezcladas ya en lo que todo el mundo entiende en la actualidad como yoga, ¿no? Una melange de varias cosas. Dice que el yoga encarna la unidad de la mente y el cuerpo, del pensamiento y la acción, del contentamiento y la restricción de, digamos, de deseos, etcétera. Es la armonía entre el hombre y la naturaleza, como más puedo poner pausa aquí. Bueno, y que es una manera holística de procurar el bienestar. Y dice, no se trata de ejercicios,
sino de descubrir el sentimiento de unidad con uno mismo, perdón por esto, con el mundo y con la naturaleza. Entonces, que uno puede producir o crearse conciencia, prodigar la conciencia y puede combatir el cambio climático, dice. Así que, pues trabajemos para tener un Día Internacional del Yoga. ¿No? Esto del Día del Cambio Climático no tiene nada que ver con lo que dijo antes, pero bueno, así es como lo dijo. Ahora, dice que no tiene nada que ver con ejercicio. Sin embargo, el gobierno de India a través de uno de los ministerios de educación y de salud produjeron algo que se conoce como protocolo del yoga, ¿no? Que tiene que ver la propaganda oficial para el Día Internacional del Yoga. Y ese protocolo tiene que ver con puros ejercicios físicos, puros asanas, no tiene nada que ver con filosofía, que es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea él necesariamente el gran conocedor. Ahora, en la India, todo esto, toda la campaña en pro del Día Internacional del Yoga produjo muchísima tensión, porque parte de la campaña estaba destinada a tener yoga de manera obligatoria en todas las escuelas, particularmente en las primarias, y no me acuerdo si a nivel secundario también. Y entonces, pues bueno, a ver, evidentemente hay una parte que dice, pues está bien que haya yoga en escuelas, porque pues, a nadie le va a hacer mal hacer posturas, mover el cuerpo, etcétera. Sí, claro, pero cuando esto está acompañado de recitación de fórmulas que tienen la palabra Om, que sí es religiosa, y tú eres musulmán, ese es un problema, porque el musulmán no puede rendirle tributo ni veneración a ningún otro Dios que no sea Dios, ¿no? Eh, el Dios del Corán, el Dios abrámico, ¿no? Esa es una afrenta a su religiosidad, ¿no? Y pues eso produjo cualquier cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, eh, decía, pues si no les gusta, váyanse de la India, ¿no? Ese tipo de cosas decía, ¿no? La otra es que, claro, la intención es que todos hicieran la serie de Surya Namaskar, los saludos al sol, que es también rendir tributo a una entidad. Y los musulmanes dicen, yo no puedo hacer eso, solo a Dios, ¿no? Y entonces algunos decían, no, pero es que en realidad no tiene que ver con la adoración a ningún dios, pero otros como ese decía, sí, claro que sí, y no puedes negar al poder del sol, y si no te gusta, entonces métete al fondo del mar, allá donde no llegue la luz del sol, cosas así, ¿no? Esto lo está diciendo un yogi, ¿no? Este, Al final, para la primera celebración del Día Internacional del Yoga, en la India decidieron no incluir el Surya Namaskar por los problemas que estaba ocasionando y los conflictos, ¿no? Pero claramente eso era parte de todo el proyecto, ¿no? Bueno, aquí tenemos, de hecho, una imagen de esa primera celebración en un bulevar importantísimo en Nueva Delhi, y al frente pues tienen a la cabeza de la nación, vestida con los colores de la bandera, ¿no? Entonces, eso políticamente es muy poderoso, muy, muy poderoso, porque es una manera de decir que con el poder del yoga está facultado para ejercer una autoridad política, ¿no? Pero claro, esa autoridad política, ese poder están muy asociados a una idea de nación, que es una idea de nación hindú nada más, ¿no? Bueno, fíjense la diferencia, ¿no? De las imágenes, ¿no? Desde luego en todas hay muchas personas, ¿no? En esta, pues como en toda la vida moderna, pues con ropa ad hoc y los mats apropiados, también todos de marca, ¿no? Pero tienen muchos tipos de colores distintos, ¿no? Aquí en la India todos tienen la playera oficial, ¿no? Que es desde luego blanco, ¿no? Eh, Y este es el logotipo oficial del Día Internacional del Yoga, que también está en las monedas y medallas conmemorativas. Y claramente es el Surya Namaskar. Se ve perfectamente claro que está rindiendo saludos a un sol que está detrás. Es muy, muy claro. Y además es el 21 de junio, es el día vamos, ¿cuándo brilla más el sol si no es ese día, no? Siempre fue intención de este gobierno tenerlo así, ¿no? Entonces, esto es
una manera como todo ese poder y el éxito cobró muchísimo protagonismo en el escenario político, y ya no solo en la política doméstica, desde luego, eso es política internacional, porque es el Día Internacional, esto es un día reconocido por la ONU, ni más ni menos, ¿no? Obviamente eso quiere decir que tuvo que haber, pues, cabildeo, ¿no? No nada más es porque en su discurso Narendra Modi dijo vamos a combatir el cambio climático así. Evidentemente, pues como todas las cosas de la política, pues hubo cabildeos por fuera. Pero es una manera de ejercer soft power. Para la India, el yoga ahora es soft power, es un poder blando, como el que hace Corea con el K-pop y como en el que también ha ejercido Japón con el anime y China a través de sus institutos Confucios en todos lados del mundo, ¿no? Es una manera de hacer lo suyo, ¿no? Entonces, pues, son las monedas, ¿no? Muy bonitas, desde luego, ¿no? Con el logotipo que, pues, evidentemente ejemplifica Surya Namaskar, ¿no? Entonces, si regresamos al Yoga Villa, el Yoga Villa termina diciendo que un Sita, bueno, Siddhipir Lakshayat Siddham, es decir, al Sita, al perfecto, al yogi perfecto, se le reconoce por sus siddhis, porque tiene éxitos, poderes y perfecciones, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como si de alguna manera esto que en textos de Hatha Yoga y que en algunas leyendas de yogis proverbiales, pues podían volar, cambiar de cuerpos, etcétera, en algunos entendió más como éxito político, porque ese es un poder en sí mismo, ¿no? Eso no quiere decir que todos los yogis en India hacen lo mismo. No, evidentemente no, pero aquí claramente es una orden que muy fuertemente lo ha hecho, ¿no? Eh, Ahora, el hecho también de que así lo haya hecho no niega que ya en la antigüedad había ideas acerca de siddhis, de poderes que claramente antecedían todo esto, porque ya lo decían, como lo vimos, una manera de clasificar los yogis tenía que ver con obtener riqueza, tener autoridad y controlar personas y objetos. Pues, ¿qué más que la política? Si algo hace la política es eso. Se supone que debería hacer otras cosas, como prodigar el bienestar común, pero las más de las veces se dedica más bien a controlar gente, personas y ostentar riquezas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Entonces, es un panorama bien complicado, ¿no? Quién sabe cómo desde Patanjali, que dice no hay que practicar siddhis, se puede llegar a casos como la orden de los Nat Yogis en la actualidad, o una parte de los Nat Yogis en la actualidad, que no solamente creen que sí, sino que ejercen un siddhi político, digamos, ¿no? Uy, hablé mucho, se me secó la garganta, pero tengo que refrescarla tantita para poder atender algunas de sus preguntas, ¿no? Ah, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Bueno, esto es mucho más general, es una petición acerca de material, ¿no? Bueno, posiblemente hay algunas personas de esta sesión que no estuvieron en la anterior, que fue sobre mantras, ni en la primera, hace como 3 semanas que fue sobre, bueno, una como sucinta historia del yoga. Allí mencioné que uno de mis libros, de hecho el más reciente, La historia mínima del yoga, que escribí con un colega mío argentino, la publicó el Colegio de México, pero ahora a raíz de la pandemia la puso de manera gratuita, se puede descargar en el sitio web de publicaciones del Colegio de México. Tendrán que ir a www.colmex.mx, van a encontrar la página del Colegio de México y entonces buscan publicaciones, y una vez que abren el sitio de publicaciones va a haber una parte de descargas gratuitas, entonces ahí van a buscar
y pueden descargar este libro. Otro, ese no está allí, creo, es la piel de tigre y la serpiente. Este fue mi primer libro que está dedicado justamente a las historias de los Nat Yogis particularmente, ¿no? Entonces, las cosas que les mencioné bien en ese libro. Ese ya no se encuentra a la venta, ya está fuera de circulación y no se va a volver a editar, pero debería estar, si no está allí también en descargas gratuitas, sí se puede encontrar en academia.edu. Es como una red, digamos, social de académicos, ¿no? Y entonces ahí varios tenemos materiales que se pueden consultar y descargar. Este libro, estoy seguro que ya lo subí completo, entonces lo pueden bajar, ¿no? Y bueno, también en academia.edu pueden encontrar muchas otras cosas, ¿no? Mías y de otros autores, ¿no? Ya cosas más particulares me pueden preguntar y les digo. Eh, ¿Qué? Sí, claro, algunas de las habilidades que tienen estos yogis, de acuerdo con estos textos, recuerdan a curanderos, ¿no? A chamanes, etcétera. Sí, ciertamente. De hecho, pues hay pueblos donde, y aldeas, en Rajasthan es muy común, donde se acude a los yogis para evitar el mal de ojo o para evitar las plagas en los sembradíos o bien para propiciar la lluvia, ¿no? A veces también se acercan a los yogis para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a nivel folclórico, cumplen un papel bastante similar. De hecho, hacen más eso a nivel folclórico que otra cosa, ¿no? A nivel folclórico no están dando clases de asanas, ni mucho menos, no hacen eso, ¿no? Bueno, de hecho, en el templo de Gorakhpur, además del hospital, las grandes oficinas, etcétera, hay pues un lugar para hacer yoga gratuito para la gente del pueblo. Pero el instructor no es un nat yogi, es alguien del pueblo, es alguien no iniciado, no es yogi, ¿no? Es un instructor de yoga, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que evidentemente pues, cuando fui yo quería pues, ir ahí y hacer yoga pues, con ellos, saber cómo hacían yoga estos famosos nat yogis, y no, pues ellos no hacían. Nunca vi un nat yogi hacer yoga, de hecho. Pero bueno, quiero decir, nunca vi un nat yogi hacer asanas, este tipo de yoga, yoga postural, ¿no? Eso no los vi hacer. Yogas, muchas cosas, ¿no? Sí, claro, el tapas es justamente el yoga perdón, el fuego del yoga al que alude el texto del Yoga Villa, ¿no? Es decir, parte ya de la tradición muy vieja en la India es que en el ascetismo, en la práctica del ascetismo, las penitencias producen un calor interno, ¿no? Y ese calor interno es el que eventualmente quema los defectos distintos de un individuo, ¿no? Pueden ser defectos de la psique, del cuerpo, de enfermedades, etcétera. Y entonces ya llevado el Hatha Yoga, tapas se lee como un fuego del yoga. Y entonces ya en el Yoga Villa, ese fuego del yoga lo que hace es cocinar y por tanto perfeccionar el cuerpo del adepto. Y entonces ese cuerpo se convierte en un diamante, ¿no? Eh, bueno, no, Om sí es religioso. Eso sí, no se podría decir que no es, porque siempre surgió en contextos religiosos, en el ámbito de liturgias, primero en algunas liturgias védicas, pero después eso se usa extensivo. En realidad el Om no se usa, si no es en función de alguna práctica religiosa. Este, es pues es una sílaba poderosísima que en sí misma es un mantra, ¿no? Si no es como la palabra siddhi, que siddhi puede o no tener un contexto religioso.
Siddhi se puede utilizar en otro contexto simplemente para perfección, algo que se logró muy bien, ¿no? Om, no, pues siempre tiene eco religioso, alude como una trascendencia ontológica, ¿no? Sí, historias de Siddhis como los personajes femeninos, sí hay, evidentemente son los menos, porque tradicionalmente el ámbito de la renuncia y de los ascetas, pues era muchísimo más habitado por hombres que por mujeres, ¿no? Entonces también hay muchísimas más historias de hombres, ¿no? En mi libro yo no creo que hago alusión a ninguna historia con mujeres, eh, pero sí las hay. Hay un libro que se llama Los 84 Mahasiddhas. Creo que hay una historia allí con una mujer, una cita a una Dakini. Ese libro se refiere a la figura de 84 grandes, bueno, Mahasiddhas, ahí está la palabra, los grandes siddhas del budismo Vajrayana. Y entonces el budismo Vajrayana tiene que ver con lo que allá no se llaman yoginis, sino dakinis. Estoy seguro que en ese libro hay alguna. Es que ahora no recuerdo, y ese libro no lo tengo aquí en la casa, lo tengo en la oficina. Y como saben, estamos en cuarentena, entonces no puedo consultarlos. Eh, bueno, Vibhuti tiene una etimología un poco difícil. Originalmente tiene que ver con una palabra que sugiere fulgor o algo que se enciende, ¿no? Y entonces, después, no tanto en Patanjali, pero posteriormente también se utiliza para cenizas. Bueno, de hecho, en las historias que yo les leí, las cenizas son vibhuti, ¿no? Ese es uno de los nombres con los que a veces se le llaman las cenizas. Lo que quiere decir que en ese contexto vibhuti y siddhi no son exactamente sinónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sai Baba, uno de estos famosísimos gurús de la modernidad, utilizaba cenizas a las cuales se llamaba vibhuti y que eran poderosas, eran mágicas, ¿no? Era como agua bendita que se le adjudican propiedades mágicas o poderosas, pues también estas cenizas tienen esas propiedades, ¿no? Ok, ya alguien compartió el enlace del libro. Uh-huh. Sí, exactamente. Desde los Nat Yogis no se renuncia a las siddhis, se cultivan las siddhis porque parte de los Nat Yogis y de Hatha Yoga se nutren del contexto tántrico, y en Tantra hay cualquier cantidad de textos que justamente te dicen cómo ir desarrollando siddhis. Si no fuera importante cultivarlos, pues no te dirían como Patanjali, que sería, pues olvídate de ellos. En cambio, no, aquí te dicen, con este mantra y con esto no sé cuánto, y vas a desarrollar esta siddhi. Y para esta otra siddhi tienes que hacer esto y esto y esto. Pues no, en realidad se trata de tenerlas, ¿no? Eh, y claro, sí, Patanjali un poco lo que estaría diciendo es que si tú cedes a la práctica y el cultivo de estos poderes, pues vas a alimentar tu ego, ¿no? O vas a propiciar el estar más involucrado con el mundo material, cuando de lo que se trata es estar alejado y cortar, ¿no? Olvídate de tu cuerpo y todo, ¿no? Pero en Hatha Yoga no es así. En Hatha Yoga no es olvídate de la materialidad, es al revés. Abraza la materialidad, ¿no? Y, y entonces ya está visto desde otro lado, ¿no? Evidentemente tampoco es que piensen que el cultivo de la siddhi es para el cultivo del ego. Evidentemente no. Se supone que hay una suerte por la práctica yógica, del Hatha Yoga, que se depura, digamos,
el sí mismo, vamos a llamarle así, ¿no? Que el sí mismo no sería el yo o el ego, ¿no? El ego es como una capa. Ahora, ¿eso se puede o no hacer? Pues, quién sabe, yo creo que es muy difícil, ¿no? Si uno pregunta a Aditya Nath, pues, quién sabe, ¿no? Es difícil, ¿no? Eh, entonces, ese es justamente, es recitar Om, haciendo asanas. ¿Lo hace religioso o no? Pues justamente lo que decían los musulmanes en India, que se oponían al Día Internacional del Yoga, es que sí lo hace religioso. ¿Por qué? Porque cuando ven a todos en la India, Om siempre es religioso. En India, Om nunca está en un contexto que no sea religioso, siempre tiene que ver con un contexto religioso. A veces es hinduista, a veces es jaina, muchas veces budista, ¿no? Pero siempre es así. Fuera de India es otra cosa, porque evidentemente, como la pizza y el sushi, pues el yoga también es un objeto de apropiación cultural. Es así, ¿no? Y entonces lo que sí sucede es que pues en otros lugares que no es India se seculariza, ¿no? Obviamente para que el yoga pueda tener tanto impacto en tantos lados, pues tiene que haberse secularizado de alguna manera. Es un fenómeno muy complicado, ¿no? No me puedo aquí detener mucho, porque esto sí exige una plática más larga, ¿no? Digamos que en principio Om es religioso. Y en la India siempre es así, a menos que sea un ashram para extranjeros. Pero si no es así, Om siempre está en un contexto religioso, ¿no? En India, afuera es otra cosa, ¿no? Em, esta es una pregunta un poco más difícil. A ver, me pregunta o comenta Mónica que justo en el libro de La piel de tigre y la serpiente evoluciona a un ritual, que es un ritual tántrico, de carácter sexual, donde se pide o se recomienda pues, que el yogi lo ejecute con una yogini, no con cualquier mujer, ¿no? Y esto sugiere que hubiera practicantes mujeres, sí, en efecto, ¿no? Aunque no siempre aparezcan en las historias, sí que se deja entrever, ¿no? Eh, a ver, entonces, claro, en el Tantra hay muchos tipos de rituales y hay varios tipos de rituales que son sexuales. Entonces, esto quiere decir que tiene que haber participación de hombres y mujeres, porque son rituales sexuales concebidos en dinámicas heterosexuales, ¿no? Bueno, en la mayoría. Eh, bueno, hay otro tema que tampoco me puedo meter, pero en general es así. Eh, y en el contexto del Tantra, pues toda la discusión viene quién es o no mm, una persona eh, autorizada o apropiada para participar en nuestros rituales, ¿no? Y hay muchas tradiciones tántricas y entonces unos dicen que tiene que ser eh, tu cónyuge, otros dicen que tiene que ser, ¿no? La cónyuge de alguien más, otros tienen que ser que tiene que ser prostituta, que tiene que ser casta baja, otros que tiene que ser hija de un brahmin, entonces cualquier cantidad de discusiones, ¿no? Entonces no hay una sola manera. Ahora bien, en Hatha Yoga Pradipika muy claramente dice, Hatha Yoga Pradipika no es un texto de los Nat Yogis, eso también hay que decirlo. Es de Hatha Yoga, desde luego, pero no es necesariamente un texto de Nat Yogis. Aunque en alguna de las estrofas iniciales hace una mención de distintos maestros a los que hay que reverenciar y aparecen Gorak y Matsyendra, pero también aparece Buda y aparecen otros personajes que pues, no son Shaivas. Bueno, a propósito de Vajroli Mudra, ahí claramente Hatha Yoga Pradipika dice que el éxito de la práctica también está disponible para la mujer, para una practicante, ¿no? No una mujer, digamos, cualquiera que está fuera de la práctica, no, una mujer que sí está practicando. Entonces está este texto Hatha Pradipika, al menos, que quizá es del 1500, sí que contempla la posibilidad de que haya una
practicante mujer, ¿no? Claro que eso mismo propicia problemas para la óptica, pues digamos, muy ortodoxa brahmánica en particular. Estos son textos escritos en sánscrito. Y entonces, por ejemplo, hay un comentario de los más importantes a Hatha Pradipika que dice, no, en realidad aquí lo que el texto quiere decir es que pues no hay mezcla de fluidos sexuales, sino que más bien tiene que hacerse una consagración de un trago de leche y entonces beber la leche y no sé cuánto. Pero el texto lo que dice claramente es que en una especie de coito, en este Vajroli, después de que el hombre haya eyaculado, tiene que reabsorber el semen. Una vez que el semen ya se mezcló con el fluido menstrual de la mujer, y entonces va a obtener poder y energía de esto. Y es por eso que el texto dice, también la mujer va a derivar un poder y un éxito de esto, ¿no? Y en alguna otra parte, no me acuerdo si viene antes o después, el Hatha Pradipika dice, al principio, bueno, hay que tener una dieta moderada, hay que evitar a las multitudes, a la gente, cuando estás practicando, tienes que estar aislado, en una choza, ¿no? Que no hay insectos, y dice, al principio debes evitar el contacto con las mujeres. ¿Por qué dice al principio? Si dice al principio, quiere decir que después no. Si no, no tendría que decir al principio. Simplemente ya tienes que evitar. Para siempre. Renuncia. Y no es lo que dice. Entonces, hay lugares donde sí, claro que parece que lo permiten, ¿no? Pero no son todos los textos. No todos los textos de Hatha Yoga son como de una misma tradición, ¿no? No solamente Patanjali y Hatha Yoga son diferentes, sino que los textos también de Hatha Yoga pues vienen de lugares diferentes, ¿no? Entonces hay como una sección de Hatha Yoga, una corriente que sí que dedicó más esfuerzo o más énfasis a la persecución de siddhis, pero hay otra corriente que no. Y eso es interesante, siempre hubo discusiones al respecto, ¿no? Claramente, pues algunos habrán dicho, pues es que ¿para qué las siddhis? Y otros dirán, es que si no tienes siddhis, pues no eres sita, no eres perfecto, es así de sencillo, ¿no? Es complicado, ¿no? Pues es un tema interesante, ¿no? Tan interesante que no necesariamente de manera afortunada, pues repercute en la política contemporánea, ¿no? Algo que parecería no tener que ver, pues sí tiene repercusiones. Este, claro, eso no cancela la validez de una práctica de yoga, los beneficios que puede aportar, pues, no tiene que ver, ¿no? Pero pues son partes de ese gran universo de la cultura del yoga, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda. Necesito agua. No he desarrollado esa CD de Patanjali, la que hice Patanjali. Uno va a ser inmune a la sed. Saludos, Bueno, Adrián. pues muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias de aquí, de parte de las yoga y bueno, también con Yoga Mandir que juntos organizamos la charla, pues agradecer. Estuvo súper interesante, a mí me gustó muchísimo y estoy seguro que todos estamos apreciando mucho que se haya podido abrir ese espacio y que pues haya aceptado a nuestra invitación. Y ojalá que, bueno, hoy es ya la última de las charlas con Adrián Muñoz. Entonces, bueno, muchas gracias. Fueron 3 charlas, 2 dentro de este programa y una anterior que estuvo abierta al público. Entonces, muchísimas gracias. Para los que son socios, pues muchas gracias por apoyar.
A los que son alumnos del programa Yoga Vida de Edgar, también muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Y Adrián, nuevamente, muchísimas gracias. Un honor que podamos contar con personas con tanto conocimiento como vos para estas No, charlas. al contrario, pues fue un placer, ¿no? Para mí, le estoy contestando aquí en el chat, ¿eh? No es que contesté mal, te contesté a ti en vez de a todos. Todo bien. Ok, Aquí, perfecto. ahí está. Entonces, Creo, agradecerles a creo que todos. van a Queríamos, seguir con Gabriel Martino, ¿verdad? correcto, nos quedan todavía 4 charlas. Nos queda Gabriel Martino y nos queda, bueno, ahora Edgar, que me pueda recordar, yo no recuerdo el nombre del otro profe, que es un argentino y un español. Ah, Pomeda, con Pomeda Pomeda. también. Correcto, Bueno, nos quedan a 4 Pomeda no lo charlas. conozco en persona, o sea, conozco su trayectoria, pero no lo conozco en persona. Gabriel sí que lo conozco, es mi amigo, porque con él justamente es con quien escribí la historia mínima del yoga, entonces qué bueno que se dé esta conjunción. Además, porque creo que él va a hablar en las dos intervenciones suyas sobre Bhagavad Gita, ¿verdad? Correcto. Sobre el Entonces está muy Bhagavad. bien, porque además va a hablar de algo que yo no hablé, ¿no? Perfecto, sí, exacto. Muy bien. Así es. Entonces, sí, estamos bien acompañados durante 6 sábados. Muchas gracias, por dicha. Bueno, pues sí, Correcto, si alguien alguna vez tiene como alguna duda, pues les comparten mi correo y con todo gusto, ¿no? perfecto. Muchas gracias.